Dos helicópteros Black Hawk no aterrizan en una autopista suburbana durante la hora punta, a menos que el mundo se esté acabando o falte alguien muy importante. El viento de los rotores aplastó la hierba alta a lo largo de la Ruta 9, obligando a los coches a frenar bruscamente. Los conductores salieron de sus vehículos, grabando con sus teléfonos, aterrados y confundidos. Pero los soldados que saltaban no buscaban a un terrorista. Tampoco buscaban una bomba. Un capitán con una cara marcada corrió hacia una mujer que caminaba sola por el arcén, aferrando una caja de cartón con sus pertenencias personales. No apuntó con un arma. Señaló con el dedo el hospital del que acababa de salir. «Señora, ¿es usted a la que acaban de despedir?» Cuando ella asintió, aturdida, él agarró su radio. «La encontramos», dijo, dando la vuelta a las aeronaves. «Diga al general que traemos de vuelta a nuestro ángel». Las luces fluorescentes del Centro Médico St. Jude's zumbaban con un parpadeo que inducía dolor de cabeza, al que la enfermera Rachel Bennett se había acostumbrado a ignorar después de 10 años en el servicio. Eran las 2 de la madrugada, el turno de noche, donde el caos del día solía disiparse en el rítmico pitido de los monitores. Pero esa noche, la sala de emergencias vibraba con una tensión centrada enteramente en la cama número 4. Rachel ajustó el goteo intravenoso, sus ojos escaneando los signos vitales del hombre que yacía inconsciente entre las sábanas. Había ingresado como un desconocido, encontrado desplomado en un callejón a 3 manzanas del hospital. Sin cartera, sin teléfono, solo botas tácticas desgastadas por los talones y una camiseta gris descolorida que se ceñía a un cuerpo construido de músculo sólido. Estaba cubierto de sudor. Su temperatura se elevaba a 104 grados Fahrenheit y murmuraba cosas en su delirio que sonaban a coordenadas. «Se está estabilizando, pero a duras penas», susurró Rachel para sí misma, revisando el vendaje fresco en su costado. Parecía una incisión quirúrgica que se había infectado agresivamente. No era una herida de pelea callejera, era precisa. «Enfermera Bennett». La voz aguda y nasal del doctor Gregory Alcott atravesó el aire como un bisturí. Rachel se tensó. El doctor Alcott era el nuevo jefe de cirugía, un hombre al que le importaban más los códigos de facturación y las preautorizaciones de seguros que el resultado de los pacientes. Entró en la sala de trauma, arrugando la nariz ante las botas embarradas que estaban en una esquina, la única posesión del paciente. «Sí, doctor». Rachel no levantó la vista, concentrada en limpiar la herida. «¿Por qué este vagabundo está ocupando una cama de trauma?», espetó Alcott, hojeando la historia clínica en la tableta. «Sin seguro, sin identificación. No somos un albergue para personas sin hogar, Bennett. Tenemos pacientes que pagan en la sala de espera. Transfiéralo a la clínica del condado». Rachel finalmente levantó la vista. Sus ojos azules estaban cansados pero feroces. «Doctor Alcott tiene septicemia. Su ritmo cardíaco es errático. Si lo movemos ahora, entrará en paro cardíaco. He visto infecciones como esta antes. Parece una infección hospitalaria de campo de batalla. Necesita antibióticos agresivos y observación, no un viaje en autobús al condado». Alcott se burló acercándose, su costoso perfume dominando el olor a antiséptico. «Usted es una enfermera, Bennett. Usted cambia las cuñas y sigue órdenes. Usted no diagnostica. Le digo que desaloje la cama. Es una carga para los recursos». «Es un ser humano», replicó Rachel, alzando un poco la voz. «Y creo que es un veterano. Mire las cicatrices en su hombro. Esas cicatrices de metralla. No me importa si es el rey de Inglaterra,
siseó Alcott, bajando la voz a un susurro amenazante. Tiene 15 minutos para darle el alta. Si regreso y todavía está aquí, no será él quien abandone el hospital, será usted. Alcott giró sobre sus talones y salió marchando, su bata blanca ondeando. Rachel miró al hombre. Su respiración era superficial. Apretó las sábanas de repente. Sus nudillos se volvieron blancos. Tranquilo, soothing Rachel, posando una mano en su frente. Te tengo. Sabía el protocolo. Sabía la jerarquía. También sabía que moverlo sería una sentencia de muerte. Miró el reloj. 2:15 de la madrugada. Alcott iba a su oficina a echar una siesta. No volvería para las rondas hasta las 6:30 de la mañana. Rachel tomó una decisión. En lugar de darle el alta, empujó la cama 4 hasta la esquina de la sala de trauma detrás de una pesada cortina normalmente reservada para almacenamiento. Lo conectó a una nueva bolsa de vancomicina, un costoso antibiótico que tuvo que anular el dispensador digital para conseguir. Se sentó a su lado, limpiando su frente con agua fresca, escuchando sus pesadillas murmuradas. Eco 2, posición comprometida. Traigan el pájaro, gimió el hombre, su cuerpo convulsionando. Estás a salvo, susurró ella. Estás en St. Jude's. Soy Rachel. No me voy a ninguna parte. Durante 4 horas luchó contra su fiebre. Ignoró sus otras tareas, intercambiando favores con las otras enfermeras, pidiéndoles que cubrieran a sus otros pacientes para poder concentrarse en el desconocido. A las 5:30 de la mañana, la fiebre cedió. Su ritmo cardíaco se normalizó. Abrió los ojos, grises como el acero y afilados, al instante, alerta a pesar de su estado. ¿Dónde? Su voz era como grava. Hospital, dijo Rachel suavemente. Estabas muy mal, shock séptico. El hombre intentó incorporarse, pero se quejó. Miró a Rachel hasta que la miró, analizándola como si fuera una variable táctica. ¿Te quedaste? Me quedé. Ella asintió. El doctor Alcott quería echarte, admitió sirviéndole un vaso de agua. Te escondí. El hombre tomó el agua. Su mano temblaba ligeramente. Gracias, necesito hacer una llamada. Tengo un número en mi cabeza. Necesito una línea segura. No tenemos líneas seguras, sonrió tristemente Rachel. Solo un viejo teléfono fijo en la estación de enfermeras. Antes de que pudiera responder, la cortina fue arrancada. Los anillos de plástico chirriaron contra la barra de metal. El doctor Alcott estaba allí. Su rostro era una máscara de furia púrpura. Detrás de él estaban 2 guardias de seguridad del hospital. «Te lo advertí», escupió Alcott señalando con un dedo tembloroso a Rachel. «Te di una orden directa, Bennett. Robaste medicación, malversaste recursos del hospital y desafiaste al jefe de cirugía. Él habría muerto». Rachel se levantó colocándose entre el médico y el paciente. «Míralo. Está consciente. Los antibióticos funcionaron». «No me importa», gritó Alcott. «Sáquenlo, y tú entrégame tu insignia». Los guardias de seguridad dudaron. Todos querían a Rachel. Ella era el corazón de la sala de emergencias. «Ahora», bramó Alcott. Uno de los guardias, un hombre llamado Frank, con quien Rachel había compartido café durante años, miró al suelo. «Lo siento, Rachel». Rachel desenganchó su insignia. Se quitó el estetoscopio del cuello, el que su padre le había regalado al graduarse de la escuela de enfermería, y lo colocó en la mesita auxiliar. Se volvió hacia el hombre en la cama. «Está estable. No deje que lo muevan hasta que se sienta preparado. Beba agua». El hombre en la cama no dijo nada. Estaba mirando a Alcott con una mirada que habría aterrorizado a un hombre menor. Pero Alcott estaba demasiado cegado por el ego para darse cuenta.
La mano del paciente se movió sutilmente bajo la sábana, golpeando un ritmo contra su muslo como si contara. «¡Fuera!», se burló Alcott. Rachel agarró su bolso y su abrigo. Salió de la sala de trauma con la cabeza alta, pero su corazón se hacía añicos en su pecho. 10 años de servicio desaparecidos en un instante porque hizo lo correcto. Las puertas automáticas de la sala de emergencias se abrieron y el frío aire de la mañana golpeó a Rachel como un puñetazo físico. Llovía una llovizna miserable y punzante que empapó sus uniformes de inmediato. Se dio cuenta con un sentimiento de hundimiento de que había dejado su paraguas en su casillero. No se le permitía volver a entrar para buscarlo. Se quedó en la acera por un momento, mirando hacia el edificio. St. Jude's había sido su vida. Se había perdido navidades, cumpleaños y aniversarios dentro de esas paredes. Había sostenido las manos de los moribundos y celebrado con las familias de los vivos. Y ahora era solo una intrusa. Revisó sus bolsillos. Tenía las llaves de su coche. Pero entonces recordó que su coche, un viejo Honda Civic, estaba en el taller por un problema de transmisión. Había ido al trabajo en autobús. El próximo autobús no salía hasta las 7 de la mañana los domingos. Eran apenas las 6:15 de la mañana. 5 millas, murmuró, secándose la lluvia de las pestañas. Su apartamento estaba a 5 millas de distancia. Una caminata de 5 millas por la autopista, por el arcén, bajo la lluvia. Se sintió como un final apropiado para la peor noche de su vida. Empezó a caminar. La goma de sus zuecos de enfermería chirrió contra el pavimento mojado. Los coches pasaban zumbando, salpicando agua sucia sobre sus piernas. Apretó una pequeña caja de cartón. Alcott le había permitido amablemente empacar una foto de su perro, una taza de café y un par de calcetines de repuesto. Mientras caminaba, la ira comenzó a desvanecerse, reemplazada por una aplastante sensación de miedo. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Quién contrataría a una enfermera despedida por insubordinación y robo? Alcott la vetaría. Era lo suficientemente mezquino como para asegurarse de que nunca más trabajara en la ciudad. Tenía 34 años, soltera y desempleada. Estaba a unas 2 millas del hospital, caminando por un tramo de carretera que bordeaba un gran campo abierto utilizado para ferias locales en verano. La lluvia caía más fuerte ahora. Tiritaba incontrolablemente. «Solo sigue moviéndote, Rachel», se dijo a sí misma, un pie delante del otro. Entonces lo oyó. Al principio fue un zumbido bajo, una vibración en su pecho más que un ruido. Pensó que podría ser un camión pesado acercándose por detrás, así que se movió más hacia la hierba. Pero el sonido no venía de la carretera, venía del cielo. El zumbido se convirtió en un ritmo que azotaba el aire. Era ruidoso, ensordecedoramente ruidoso. Rachel se detuvo y miró hacia arriba. A través de la niebla gris y la lluvia aparecieron 2 formas oscuras. Eran masivos helicópteros negros, bajos y agresivos, girando bruscamente sobre la línea de árboles. No eran los helicópteros médicos rojos y blancos a los que estaba acostumbrada a ver. Eran militares. Negro mate, sin marcas que pudiera ver fácilmente, armados con antenas y cápsulas externas. ¡Qué demonios!, respiró protegiéndose los ojos del rotor. El helicóptero líder inclinó su nariz, elevándose mientras disminuía drásticamente la velocidad. Flotó directamente sobre la carretera, a apenas 50 pies en el aire. La corriente descendente era inmensa. Arrancó la caja de cartón de las manos heladas de Rachel. Su taza de café se hizo añicos en el asfalto. La foto de su perro cayó en la hierba mojada. Se cubrió la cabeza agachándose, aterrorizada.
¿Era un aterrizaje forzoso? Había una emergencia. El helicóptero no se estrelló. Aterrizó justo en medio de la carretera de 4 carriles, bloqueando el tráfico en ambas direcciones. El segundo helicóptero aterrizó en el campo adyacente. Sus rotores seguían girando, cortando la hierba como una cortadora de césped gigante. Los coches frenaban bruscamente. La gente gritaba. Antes de que los patines del helicóptero líder se asentaran por completo, las puertas laterales se abrieron. 4 hombres saltaron. No llevaban uniformes de ejército estándar. Llevaban equipo táctico de alta gama, pantalones multicam, camisas de combate, chalecos pesados y cascos con monturas de visión nocturna. Llevaban rifles colgados a lo largo de sus pechos, listos, pero no apuntados. Se movieron con una velocidad y fluidez aterradoras. Se abrieron en abanico, asegurando un perímetro alrededor del helicóptero. Un hombre, el líder, no miró el tráfico. No miró a los conductores atónitos. Escaneó el borde de la carretera. Vio a Rachel agachada cerca de la barandilla, empapada y tiritando. Corrió hacia ella. Era un gigante con una barba espesa y una cicatriz que le atravesaba la ceja. Se detuvo a 5 pies de ella, levantando las manos para mostrar que no era una amenaza. «Señora», gritó por encima del rugido de los motores. «¿Es usted la enfermera Bennett?» Rachel Bennett. Rachel no podía hablar, solo lo miró fijamente. «Señora», ladró de nuevo, urgente pero respetuoso. «Míreme, ¿es usted la enfermera que acaba de estar en St. Jude's, la que trató al desconocido?» Rachel asintió lentamente, sus dientes castañeteando. «Sí, soy yo». El soldado se dio palmaditas en el auricular. «Comando, tenemos el activo. Repito, tenemos al Ángel. La condición es mojada y fría, pero segura». Extendió una mano. «Necesita venir con nosotros, señora». «¿Qué?», retrocedió Rachel chocando contra la barandilla. «Me despidieron. No hice nada malo, solo le di antibióticos». La expresión del soldado se suavizó. Se acercó, ignorando la lluvia que golpeaba su casco. «Sabemos que el hombre que trató es el capitán Elias Thorne, del primer destacamento operativo Delta de Fuerzas Especiales. Él es nuestro líder de equipo». Los ojos de Rachel se abrieron. ¿El nadie en la cama 4? Se despertó lo suficiente como para hacer una llamada, continuó el soldado. Nos contó lo que pasó. Nos dijo que la echaron porque le salvó la vida. «Solo hice mi trabajo», tartamudeó Rachel. «Bueno, ahora nosotros haremos el nuestro», dijo el soldado sombríamente. «El general Higgins, el padre del capitán Thorne, ya se dirige al hospital». Pero el capitán Thorne se negó a dejar que nadie lo tocara hasta que usted regresara. Dijo, y cito, «Tráiganme a la enfermera que se negó a dejarme morir, o me salgo de aquí con mis aivios, arrastrándose detrás de mí». El soldado señaló la puerta abierta del Black Hawk. «Por favor, señora, tenemos órdenes de recuperarla, y francamente no querría ser el doctor Alcott cuando volvamos allí». Rachel miró su taza hecha a pedazos en la carretera. Miró el atasco de tráfico causado por 2 helicópteros militares enviados específicamente para ella. Miró la mano extendida del soldado. La tomó. «Vamos», dijo. El soldado la ayudó a subir a la cabina. Alguien le echó una cálida manta de lana sobre los hombros. Mientras el helicóptero despegaba, girando bruscamente de regreso a St. Jude's, Rachel miró los coches de abajo. Ya no caminaba, estaba volando a la guerra, y por primera vez en su vida tenía un ejército a su espalda. El techo del Centro Médico St. Jude's no estaba diseñado para un Sikorsky UH-60 Black Hawk, y menos aún para 2. La integridad estructural estaba clasificada para helicópteros de transporte médico más ligeros,
Pero los pilotos del Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales 160 no parecían preocuparse por los códigos de construcción de hospitales. Aterrizaron las aeronaves con un golpeteo violento que sacudió el polvo de las baldosas del techo del centro de trauma, 4 pisos más abajo. Dentro de la sala de emergencias, el caos se había metastatizado por completo. El doctor Gregory Alcott estaba de pie en la estación de enfermería, gritando por el receptor del teléfono, su rostro un mapa moteado de indignación. «No me importa quiénes sean. Esta es una instalación privada. Diga a la policía que retiren inmediatamente esas aeronaves no autorizadas de mi techo o demandaré a la ciudad hasta la bancarrota». Tiró el teléfono y se volvió hacia el grupo acurrucado de enfermeras y residentes. «De vuelta al trabajo. ¿Por qué están todos parados ahí? Si veo a una persona más mirando al techo, está despedida, igual que Bennett». Las puertas del ascensor al final del pasillo sonaron. Normalmente, este sonido precedía a la llegada de una camilla o un carrito de cafetería. Esta vez, las puertas se abrieron para revelar una pared de multicam. 6 operadores salieron, formando una falange. En el centro caminaba un hombre que vestía un uniforme de gala en lugar de equipo de combate. El general Thomas Higgins era una leyenda en la comunidad de operaciones especiales, un hombre cuyo silencio se rumoreaba que era más aterrador que sus gritos. Caminaba con un bastón, un recuerdo de Fallujah, pero se movía con el impulso de un tren de carga, y justo a su lado, envuelta en una manta de lana gris del ejército, con el pelo mojado y pegado a la frente, estaba Rachel Bennett. La sala de emergencias se quedó en silencio. Se podía oír el zumbido de la máquina expendedora al final del pasillo. La mandíbula de Alcott cayó. Parpadeó, mirando de los soldados a Rachel, su cerebro luchando por calcular la ecuación imposible ante él. ¿Cuál es el significado de esto? El general Higgins no se detuvo hasta estar nariz con el cirujano. Higgins tenía 60 años, cabello plateado y ojos como pedernal helado. ¿Es usted el doctor Alcott? Soy el jefe de cirugía, tartamudeó Alcott, tratando de recuperar su compostura. Y usted está invadiendo una zona estéril. Exijo que retiren estas armas y a esta empleada despedida inmediatamente. Higgins ignoró la demanda. Se volvió hacia el soldado a su izquierda. Aseguren el piso. Nadie entra ni sale sin mi autorización. Corten las líneas fijas. Interferir señales celulares en un radio de 200 pies. Esta es ahora una base de operaciones segura. Sí, general, ladró el soldado, moviéndose instantáneamente hacia las salidas. No pueden hacer eso, chilló Alcott. Esto es un hospital. Corrección, dijo Higgins, su voz mortalmente calmada. Esta es la ubicación de un activo de alto valor que se encuentra actualmente en estado crítico. Un activo que usted intentó desechar como basura. Higgins dio un paso atrás y señaló a Rachel. La enfermera Bennett ya no es su empleada, doctor. Ha sido reclutada como consultora médica especializada para el Departamento de Defensa. Ella tiene autoridad sobre usted con efecto inmediato. Es la proveedora principal de atención médica del capitán Thorne. Usted le proporcionará todo lo que necesite. Si pide un bisturí, se lo da. Si pide la luna, empieza a construir un cohete. El rostro de Alcott adquirió un tono de violeta pálido. Miró a Rachel con puro veneno. Ella es una enfermera. Apenas aprobó sus exámenes hace 10 años. Revisé su expediente. Es incompetente para manejar un trauma de esta magnitud. Rachel dio un paso adelante. El shock del viaje en helicóptero se estaba desvaneciendo, reemplazado por la familiar adrenalina de la sala de emergencias. Miró a Alcott, luego al personal aterrorizado.
Y finalmente a Frank, el guardia de seguridad, que se había disculpado con ella antes. Frank le dio un sutil pulgar hacia arriba. ¿Dónde está?, preguntó Rachel, su voz firme. ¿Dónde está el capitán Thorne? Alcott cruzó los brazos. Lo trasladé al sótano, área de espera, a la espera de la transferencia al condado. Ya no es mi problema. Los ojos de Rachel se abrieron. ¿El sótano? Allí hace 5 grados. Está luchando contra la septicemia. El frío lo sumirá en shock. No esperó permiso. Salió corriendo por el pasillo hacia los ascensores de servicio, soltando la manta de lana mientras iba. El general Higgins señaló a 2 de sus hombres. «Vayan con ella. Si alguien se interpone en su camino, apártenlo». Alcott balbuceó. «General, le confiscaré su placa por esto. Conozco senadores». Higgins se inclinó. Su voz bajó a un susurro que heló la sala. «Doctor, mi hijo yace en su sótano. Si muere porque quiso ahorrar en la factura de la calefacción, no necesitaré una placa, y usted no necesitará un abogado. ¿Entiende?» Alcott tragó saliva con dificultad. Por primera vez, la arrogancia se agrietó, revelando al cobarde que había debajo. El área de espera del sótano era esencialmente un almacén de equipos rotos y archivos de desbordamiento. Olía a moho y polvo viejo. Rachel irrumpió por las puertas dobles, con los 2 operadores Delta flanqueándola. En una esquina, en una camilla con una rueda rota, yacía el capitán Elias Thorne. Tiritaba violentamente. Sus dientes castañeteaban tan fuerte que sonaba como huesos chocando unos contra otros. La bolsa de Harper que Rachel había colgado antes estaba vacía. La línea retrocedía con sangre. «Elias». Rachel corrió a su lado, sus manos revisando instantáneamente su pulso corroído. Era débil y rápido. Demasiado rápido. «Rachel», tartamudeó Elias, sus ojos desenfocados. «Hostiles, Cresta Sur». «No hay hostiles», dijo ella, quitándose su camiseta mojada para revelar una camiseta térmica, que inmediatamente usó para cubrir su pecho. «Tráiganme mantas», gritó a los soldados, «y pongan esa camilla en movimiento. Tenemos que llevarlo a la UCI ahora». Los soldados, hombres entrenados para matar con sus propias manos, parecieron momentáneamente perdidos antes de correr a buscar algo caliente. Regresaron con lonas y un abrigo de conserje. Tuvo que servir. Lo llevaron corriendo de vuelta a la UCI. La toma del hospital estaba completa. El equipo Delta había despejado toda el ala oeste, trasladando a otros pacientes al ala este. La UCI era ahora una fortaleza. Rachel trabajó febrilmente. Restableció 2 vías cuarto de gran calibre, administrando líquidos tibios para combatir la hipotermia. Lo conectó al monitor cardíaco avanzado. Los números eran malos. Presión arterial 80, ritmo cardíaco 140. Pero fue el análisis de sangre que llegó 30 minutos después lo que la hizo detenerse. Estaba mirando la pantalla de la computadora en la estación central. El general Higgins estaba detrás de ella, observándola por encima del hombro. «Hábleme, enfermera Bennett», dijo Higgins. «¿Se está estabilizando?» «Su temperatura está subiendo», dijo Rachel, mordiéndose el labio. «Pero estos recuentos de glóbulos blancos no tienen sentido. Tiene una infección por estafilococos». La voz de Alcott provino del umbral. Estaba flanqueado por un administrador del hospital, una mujer de aspecto nervioso llamada la señora Gable. «Sepsis estándar de campo de batalla. Necesita vancomicina que usted ya se robó». Rachel ignoró el comentario. «No, mire los eosinófilos y las enzimas hepáticas. Están disparándose. La sepsis ataca los órganos». «Sí, pero este patrón, esto parece toxicidad». Se giró para encarar al general. «Señor, ¿dónde estuvo específicamente? Necesito saber en qué entorno estuvo operando».
Higgins vaciló. Eso es clasificado. General, dijo Rachel con firmeza. Su hijo se está muriendo, no de una infección, sino de otra cosa. Si trato la infección, solo le estoy poniendo una curita a un agujero de bala. Necesito saberlo. Higgins miró a sus hombres, luego de vuelta a Rachel. Estuvo en el Triángulo Dorado, un asalto a un laboratorio de opioides sintéticos. Había compuestos experimentales. Rachel chasqueó los dedos. Exposición química. No es estafilococo. Es un agente mimético. Ha estado expuesto a una neurotoxina que imita los síntomas de infección mientras apaga el sistema nervioso autónomo. Preposterous, se burló Alcott. Estás viendo demasiadas películas, Bennett. Lo vas a matar con tus fantasías. Estoy ordenando una máquina de diálisis para filtrar su sangre para la sepsis. La diálisis lo matará, gritó Rachel. Si filtra su sangre ahora, el estrés en su corazón causará un paro cardíaco. Necesita un antídoto. Necesita atropina y polióxima inmediatamente. Alcott dio un paso adelante, tratando de bloquear físicamente a Rachel del carrito de medicamentos. No permitiré que administre un antídoto para agentes nerviosos a un paciente séptico. Es negligencia médica. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El monitor cardíaco de la cama 1, la cama de Elías, comenzó a alarmarse. Un chillido agudo y rápido. «Está fallando», gritó Rachel. Empujó a Alcott. No fue un empujón suave. Puso su hombro contra su pecho y lo empujó hacia atrás contra un carrito de ropa blanca. Cayó en un montón de sábanas. «Código azul», gritó. «Carguen las paletas a 200 julios». Rachel agarró el carrito de emergencias. Los soldados se quedaron paralizados, sin saber si debían dispararle a la doctora o ayudar a la enfermera. «¡Despejado!», gritó Rachel presionando las paletas contra el pecho de Elías. Thump. Su cuerpo se sacudió con la descarga. Miró el monitor. Línea plana de nuevo. 300 julios. Despejado. Thump. Todavía línea plana. «Vamos, soldado», susurró con lágrimas picándole los ojos. «No te atrevas a renunciar a mí ahora. Caminé millas bajo la lluvia por ti». Comenzó las compresiones torácicas. Compresiones fuertes y rítmicas, con costillas rotas si es necesario. «Empuje 1 miligramo de epinefrina», ordenó a otra enfermera que se había escabullido de nuevo al piso, una joven llamada Sara, que parecía aterrorizada, pero agarró la jeringa. 2 minutos de RCP, contó Rachel, el sudor goteando de su frente. «Déjalo ir», se burló Alcott desde el suelo, ajustándose las gafas. «Se ha ido. Lo mataste». «Cállate», rugió el general Higgins, sacando su arma y apuntándola directamente a la cabeza de Alcott. «Una palabra más, doctor, y te le unes». «Detén las compresiones», dijo Rachel sin aliento. Miró el monitor. Nada, luego un pitido, luego otro. Un ritmo caótico pero sostenible regresó. «Taquicardia sinusal», jadeó Rachel. «Ha vuelto». No dudó. Agarró la jeringa de atropina del carrito de emergencias. La introdujo en el puerto intravenoso, empujando atropina. «Si me equivoco, esto detendrá su corazón de nuevo. Si acierto, sus constantes vitales se estabilizarán en 30 segundos». Empujó el émbolo. Todos miraron el monitor. 10 segundos, 20 segundos. La frecuencia cardíaca comenzó a bajar. 140, 130, 111, 90. La presión arterial subió. 90, 60, 110, 70. Rachel se apoyó contra la barandilla de la cama, exhalando un aliento que sintió que había estado conteniendo durante 1 hora. «Se está estabilizando», susurró. «Fue la toxina». El general Higgins envainó su arma. Miró a Rachel con una reverencia normalmente reservada para figuras religiosas. Luego miró a Alcott. «Sáquenlo de aquí», ordenó Higgins a sus hombres. «Enciérrenlo en su oficina. Si toca un teléfono, rómpanle los dedos».
Pasaron 3 días. La UCI de St. Jude's se había convertido en una extraña mezcla de medicina estéril y puesto de avanzada. Los soldados dormían en las sillas de la sala de espera, cajas de pizza apiladas junto a cajas de municiones. Rachel no se había ido a casa. Durmió en una litera en la habitación de Elías, despertándose cada hora para revisar sus constantes vitales. Elías estaba despierto. Estaba débil, pero el acero gris había vuelto a sus ojos. «Tienes una mano pesada con esas agujas, Bennett». Elías raspó, tratando de moverse en la cama. Rachel sonrió, ajustando sus almohadas. Estaba agotada, vistiendo uniformes médicos nuevos que los militares le habían proporcionado. «Tienes la piel gruesa, capitán. Hace difícil encontrar una vena». «Llámame Elías», dijo suavemente. «Creo que te has ganado el derecho». La miró. Realmente la miró. «Mi padre me contó lo que hiciste. La caminata, la confrontación con Alcott, el diagnóstico». «Solo hice mi trabajo», dijo Rachel mirando sus manos. «Alcott está intentando revocar mi licencia. Incluso con tu padre aquí, la junta del hospital está furiosa. Dicen que agredí a un médico de mayor rango y administré medicamentos no autorizados». «Déjalos intentarlo», dijo Elías, su voz endureciéndose. «Compraré este maldito hospital y despediré a la junta si tengo que hacerlo». «No es tan simple», suspiró Rachel. «Política. Incluso los militares tienen que rendir cuentas a los abogados al final». Revisó su línea intravenosa. «Necesitas descansar. Tus enzimas hepáticas están casi normales, pero tu cuerpo recibió un golpe masivo, Rachel». Elías extendió la mano y agarró la suya. Su agarre era fuerte de nuevo. «¿Por qué?» «No me conocías. Era solo un vagabundo con botas sucias. Perdiste tu carrera por un extraño». Rachel lo miró a los ojos. «Mi hermano era un marín. Regresó cambiado. Murió en la sala de espera de un hospital para veteranos porque nadie miró más allá de la ropa sucia y el olor a alcohol. Me prometí a mí misma que eso nunca volvería a suceder bajo mi guardia. Nunca más». Un silencio se extendió entre ellos, cargado de emoción tácita. Elías apretó su mano. «Eres una buena mujer, Rachel Bennett». De repente se abrió la puerta de la habitación. No era el general, no era un soldado, era una enfermera. Rachel no reconoció a un hombre alto con el pelo rapado, vestido con un uniforme quirúrgico y una máscara. Estaba empujando un carrito de medicamentos. «Rondas programadas», murmuró el hombre, manteniendo la cabeza gacha. «El doctor Alcott ordenó un sedante para ayudarlo a dormir». Rachel frunció el ceño. «El doctor Alcott está bajo arresto domiciliario en su oficina, y yo manejo todos los medicamentos para este paciente». El hombre se congeló. Los instintos de Rachel, perfeccionados por años de lidiar con buscadores de drogas y pacientes violentos en la sala de emergencias, se encendieron. Miró los zapatos del hombre. No eran zuecos de enfermería ni zapatillas, eran botas pesadas de cuero negro, caras. Y en su muñeca, apenas visible bajo el puño de su uniforme, había un tatuaje, un escorpión negro. La sangre de Rachel se heló. Recordó los murmullos delirantes de Elías la primera noche. «Escorpión, sabían que veníamos». «Oye», dijo Rachel aguda y fuerte, «apártate del carrito». El hombre levantó la vista. Sus ojos eran fríos y muertos. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme. No estaba buscando un estetoscopio. «¡Arma!», gritó Elías, tratando de salir de la cama a pesar de su debilidad. El asesino sacó una pistola silenciada. Rachel no pensó. No tenía arma. Tenía una bandeja de instrumentos quirúrgicos metálicos en la mesita de noche. Agarró un pesado plato riñón y lo lanzó con todas sus fuerzas.
Golpeó al asesino en la cara justo cuando disparaba. La bala se desvió, rompiendo el cristal de la ventana detrás de Elías. El asesino se tambaleó hacia atrás, con la sangre chorreando de su nariz. Levantó el arma de nuevo, apuntando directamente a Rachel. ¡No!, rugió Elías, arrancándose las vías intravenosas del brazo y lanzándose de la cama. Se abalanzó sobre el hombre, su cuerpo debilitado alimentado por pura rabia. Chocaron contra el carrito de medicamentos, enviando viales y jeringas volando por la habitación. El asesino era más fuerte. Golpeó a Elías con el revés, enviándolo a estrellarse contra la pared. Volvió el arma hacia el capitán, que jadeaba en el suelo. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una fuerza se estrelló contra su espalda. Rachel había agarrado el tanque de oxígeno del rincón de la habitación, un cilindro sólido de acero. Lo blandió como un bate de béisbol. Golpeó la parte posterior de la cabeza del asesino con un crujido enfermizo. El hombre se desplomó en el suelo y no se movió. La puerta se abrió de golpe. El general Higgins y 3 operadores Delta inundaron la habitación, armas en alto. Vieron al asesino inconsciente en el suelo. Vieron a Elías apoyado contra la pared, sangrando por las vías intravenosas. Y vieron a Rachel Bennett de pie sobre el sicario, agarrando un tanque de oxígeno, con el pecho agitado, pareciendo una diosa guerrera. El general Higgins miró el tatuaje en la muñeca del asesino. Se puso pálido. «Tenemos una brecha», susurró Higgins. «Esto no fue un asesinato aleatorio. Nos encontraron». Rachel dejó caer el tanque. Sus manos comenzaron a temblar. Dijo que era enfermero. Elías se levantó usando la cama como apoyo. Miró a Rachel con una intensidad que ardía. «Me salvaste», dijo, sin aliento. «De nuevo». «No estamos seguros aquí», dijo Rachel, su voz temblorosa pero resuelta. «Si pueden meter a un falso enfermero en la UCI, pueden meter una bomba aquí». Higgins asintió sombríamente. «Tiene razón. Tenemos que movernos ahora». «¿Dónde?», preguntó Elías. Rachel miró al general. «Mi familia tiene una cabaña al norte, fuera de la red. Sin servicio celular, sin internet. Si quieres que viva, tenemos que desaparecer». Higgins miró a la enfermera civil que acababa de derribar a un asesino armado. Se dio cuenta de que no estaba mirando a una civil. «Lidera el camino, enfermera Bennett», dijo el general. La caravana de camionetas negras recorrió la interestatal, un borrón de cristales tintados y matrículas gubernamentales. Dentro del vehículo principal, Rachel agarró el volante de la vieja camioneta Ford de su difunto padre, que el general Higgins había insistido en colocar en la posición central de la formación para camuflaje. Elías se sentó en el asiento del pasajero, con un rifle descansando sobre sus rodillas, su rostro pálido, pero sus ojos escaneando el borde del bosque. «Estás sangrando a través de la venda», dijo Rachel, sus ojos rozando su brazo por un segundo antes de volver al asfalto mojado. «Sobreviviré», gruñó Elías. «¿A qué distancia está la cabaña?» 20 millas, respondió ella. «Está en Blackwood Ridge. Es un viejo camino maderero. Sus SUVs podrían tener problemas en el barro. Mis SUVs han sobrevivido a las montañas de Afganistán», crepitó la voz de Higgins por la radio. «Adelante, Bennett». La cabaña era una reliquia de otra época, una estructura robusta de pino toscamente tallado, posada en un acantilado con vistas a un denso valle de abetos y abetos. No había electricidad, solo un generador en el cobertizo. Sin servicio celular, solo el viento aullando por el valle.
Llegaron justo cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con moretones de púrpura y rojo. El equipo Delta se movió con una eficiencia practicada. 2 hombres tomaron posiciones de francotirador en el techo. 2 más minaron el perímetro del camino de entrada con claymores. Rachel ayudó a Elías a entrar. El aire en la cabaña estaba rancio y frío. Se arrodilló junto a la chimenea, arreglando yesca con manos temblorosas. «Oye», dijo Elías arrodillándose a su lado. Le puso una mano en el hombro. «Detente». Rachel se congeló. Lo miró y las lágrimas que había estado conteniendo desde el hospital finalmente se derramaron. «Intentaron matarte justo delante de mí. Ese hombre tenía ojos muertos, Elías, no le importaba». «Lo sé», dijo Elías suavemente, «pero falló por tu culpa». Le quitó el fósforo de la mano y encendió el fuego. A medida que las llamas prendían, proyectando sombras danzantes en las paredes, la cabaña se calentó. Rachel montó una clínica improvisada en la mesa de la cocina, limpiando las heridas de Elías y revisando sus constantes vitales. «Eres fuerte», murmuró Elías mientras ella envolvía vendajes frescos alrededor de su brazo. «Más fuerte que la mitad de los hombres con los que serví». «No soy una soldado». Rachel negó con la cabeza. «Solo soy terca. Eso es todo lo que es un soldado». Elías sonrió. Terca lo suficiente como para negarse a morir. La noche se instaló. El general se sentó junto a la ventana, observando la oscuridad con binoculares térmicos. El equipo rotó los turnos. Rachel y Elías se sentaron en la alfombra junto al fuego, compartiendo una lata de melocotones de la despensa. Por un momento, la guerra se sintió lejana. Hablaron de su perro, de su infancia en Texas, de la vida tranquila que ambos anhelaban en secreto. Pero la paz era una mentira. A las 3 de la mañana, la radio en el chaleco del general siseó. Contacto en el sector norte. Movimiento en los árboles. Múltiples firmas de calor. Higgins se levantó instantáneamente. ¿Cuántos? 20, tal vez 30. Están abriendo abanico. No usan linternas. Son profesionales. Elías agarró su rifle, gimiendo mientras sus músculos protestaban. Nos encontraron rápido, demasiado rápido. La mente de Rachel corrió. ¿Cómo nos deshicimos de los teléfonos? Revisamos los vehículos en busca de rastreadores. Elías miró la bolsa médica que Rachel había traído del hospital, la que había empacado apresuradamente del armario de suministros antes de huir. La pateó. Una pequeña luz roja parpadeante pulsó desde dentro de una caja de vendas estériles. Un faro. Elías escupió. Esa enfermera falsa debió plantarlo en el carrito antes de entrar en la habitación. Nos trajo justo hasta aquí. El primer disparo destrozó la ventana, volando la lámpara de aceite sobre la mesa. «¡Agáchate!», rugió Higgins, volcando la pesada mesa de roble de lado para cubrirse. El fuego estalló desde el borde del bosque. Fue un diluvio de plomo. Las balas destrozaron las paredes de madera de la cabaña como termitas. El sonido era ensordecedor. Los operadores Delta devolvieron el fuego con sus rifles silenciados, tosiendo rítmicamente. «Los están flanqueando», gritó el francotirador en el techo por los comunicadores. «Tienen RPGs. Whoosh, boom». Una explosión sacudió el lado sur de la cabaña. La pared se desintegró, regando la habitación con astillas y paneles de yeso. Rachel se cubrió la cabeza, tosiendo en el polvo. «No podemos aguantar esto», gritó Higgins, disparando una ráfaga por el hueco en la pared. «Tienen los números y la artillería pesada. Necesitamos una estrategia de salida». «No hay salida», gritó Elías, cambiando el cargador. «El camión está hecho pedazos.
Los subis están inmovilizados. Rachel miró la distribución de la habitación. Miró las tablas del suelo cerca de la despensa, el sótano. Gritó por encima del ruido del tiroteo. Higgins la miró. ¿Qué? Mi abuelo lo usaba durante la prohibición para esconder aguardiente. Es un túnel. Sale al lecho del arroyo 200 yardas abajo en el barranco. Nos pone detrás de su línea. Elías miró a Higgins. Ve a buscar al equipo. Flanquéalos. No te dejaré. No puedo correr, dijo Elías señalando su pierna, que había recibido metralla en la explosión. Los retendré aquí con Rachel. Tú rodea y golpéalos por detrás. Es la única manera. Higgins vaciló por una fracción de segundo. Luego asintió. Dales un infierno, hijo. El general y los 4 operadores desaparecieron en la despensa, levantando las tablas del suelo y deslizándose en la oscuridad de la tierra. Rachel y Elías estaban solos. El tiroteo afuera se detuvo. El enemigo estaba recargando, preparándose para la brecha final. ¿Sabes cómo usar esto?, preguntó Elías, entregándole a Rachel una pistola de 9 milímetros. Rachel tomó el frío acero en sus manos. Temblaba. Apuntar y disparar. No aprietes el gatillo, corrigió él. Apriétalo. Exhala. Aprieta. Se arrastró hasta el montón de escombros que solía ser la pared sur. Vienen. Las sombras se movieron en el humo. Hombres con equipo táctico negro moviéndose con cautela. Pensaban que todos los de adentro estaban muertos o reprimidos. «Espera», susurró Elías. El primer hombre entró por el agujero en la pared. ¡Crack! Elías lo derribó con un solo disparo al pecho. El caos regresó. La habitación se llenó de humo y ruido. Rachel se agachó detrás de la mesa volcada, agarrando la pistola. Una figura se cernía en la puerta a su izquierda, un flanco que Elías no había visto. Levantó su rifle hacia la espalda expuesta de Elías. Rachel no pensó. Se levantó. Exhaló. Apretó. La pistola pateó fuerte en su mano. El hombre en la puerta se sacudió hacia atrás, agarrándose el hombro y cayendo. «¡Buen disparo!», gritó Elías, suprimiendo a otro atacante. Pero se les acabó el tiempo. Una granada rodó por el suelo, deteniéndose a pocos metros de ellos. ¡Granada! Elías se lanzó sobre Rachel, protegiéndola con su cuerpo. La explosión fue ensordecedora. El mundo se volvió blanco, luego negro. Rachel despertó con el sabor a ceniza y el silencio ensordecedor que sigue a una explosión. Durante un minuto aterrador no pudo recordar cómo respirar. El aire en la cabaña estaba espeso de polvo, arremolinándose en los haces de luz solar que atravesaban el techo destrozado. Tosió, un espasmo violento que sacudió sus costillas magulladas y apartó una pesada viga de pino de sus piernas. Sus manos estaban en carne viva, sus uñas rotas. Se arrastró entre los escombros, su corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro atrapado. Elías. Su voz era un susurro roto. Estaba tirado cerca de los restos de la chimenea, medio enterrado bajo paneles de yeso y muebles destrozados. No se movía. Rachel se arrastró por los restos, ignorando el agudo dolor en su rodilla. Lo alcanzó, sus dedos temblorosos presionando contra la arteria corroída en su cuello. Una pausa, una eternidad de silencio, y luego un fuerte y rítmico latido contra sus yemas de los dedos. Gimió, sus ojos revoloteando abriéndose. Al principio estaban desenfocados, vidriosos por la conmoción, antes de agudizarse a ese familiar gris acero. Miró a Rachel, al hollín en su rostro, a la sangre apelmazando su cabello, y trató de sonreír. «¿Ganamos?», susurró. Antes de que Rachel pudiera responder, la puerta principal colgando de una sola bisagra se abrió de golpe. La luz inundó la habitación oscura.
Rachel instintivamente alcanzó la pistola que yacía en el polvo, pero una bota pisó suavemente el cañón. Levantó la vista para ver al general Thomas Higgins parado sobre ellos. Estaba cubierto de barro, su uniforme rasgado, pero parecía un dios de la guerra detrás de él, a través de los huecos en las paredes. Rachel pudo ver a los operadores Delta asegurando el perímetro, atando a los pocos mercenarios supervivientes con bridas. «Tranquila, Bennett», dijo Higgins, su voz inusualmente suave. «Está claro, la amenaza está neutralizada». Se arrodilló, revisando las pupilas de su hijo. «Ustedes dos mantuvieron la línea contra 30 hostiles armados. He visto operadores experimentados flaquear bajo menos presión». Rachel se recostó contra un montón de escombros, la adrenalina finalmente abandonando su sistema, reemplazada por un agotamiento profundo. «No fue solo un escuadrón de asalto», murmuró, mirando la cabaña destruida. «Sabían exactamente dónde estábamos. Lo sabían todo». «Lo sabemos», dijo Higgins sombríamente. «Recuperamos su equipo de comunicaciones. Encontramos la fuente de la fuga». Su mandíbula se apretó. «Y vamos a solucionarlo hoy». 48 horas después, el atrio del Centro Médico St. Jude's se había transformado en un circo mediático. Las furgonetas de noticias se alineaban en las calles, sus antenas parabólicas apuntando hacia la entrada del hospital. En el interior se había instalado un podio frente al muro de donantes, bañado por la dura luz blanca de los flashes de las cámaras. La historia se había filtrado, o más bien, una versión de ella. Una situación de rehenes que involucraba a un condecorado héroe de guerra y una enfermera descontenta. El doctor Gregory Alcott se encontraba en el podio, disfrutando de la atención. Llevaba un traje a medida impecable bajo una bata blanca prístina, su cabello perfectamente peinado. Parecía la imagen de competencia administrativa y solemne preocupación. «Gracias a todos por venir», dijo Alcott, inclinándose hacia el grupo de micrófonos. Su voz era suave, ensayada, rebosante de falsa sinceridad. «Esta ha sido una semana desgarradora para la familia de St. Jude's. Nos enorgullecemos de la curación, de la seguridad, pero a veces el peligro viene de dentro». Hizo una pausa dramática, mirando el mar de reporteros. «La enfermera Rachel Bennett era una mujer problemática», continuó Alcott, negando con la cabeza con tristeza. «Notamos los signos: comportamiento errático, insubordinación, inestabilidad emocional, cuando terminé su empleo por robo. Se desquició. Es mi más profundo pesar que lograra secuestrar al capitán Thorne, un paciente crítico bajo nuestro cuidado. Estamos colaborando con las autoridades, pero debemos prepararnos para lo peor. Dada la condición del capitán Thorne, es poco probable que haya sobrevivido al calvario». Un reportero de Canal 5 levantó la mano. «Doctor, ¿está diciendo que la enfermera es responsable de su muerte?» «Estoy diciendo», dijo Alcott, ajustándose las gafas, «que Rachel Bennett es un peligro para la sociedad, y me culpo por no haber actuado antes para proteger a mis pacientes de su incompetencia». Las cámaras destellaron cegadoramente. Alcott lo absorbió. Había manipulado la narrativa a la perfección. Él era el héroe, doctor. Ella era la villana. El dinero del cártel ya estaba en su cuenta extraterritorial. Había ganado. «¿Hay alguna otra pregunta?», preguntó Alcott, con una sonrisa de suficiencia tocando sus labios. «Tengo una». Una voz profunda retumbó desde el fondo del atrio. El sonido atravesó a la multitud murmurante como un trueno. Las cabezas se giraron. Las cámaras giraron. Las pesadas puertas automáticas de vidrio en la entrada principal se deslizaron. No solo se abrieron,
parecían apartarse para una procesión. El capitán Elias Thorne entró. No llevaba una bata de hospital. No estaba en una camilla. Vestía su uniforme azul de gala completo. La tela tensa sobre sus anchos hombros. Un corazón púrpura y una estrella de plata brillaban en su pecho. Caminaba con un bastón apoyándose en su pierna izquierda, y su brazo derecho estaba en un cabestrillo negro, pero su postura era erguida, irradiando una intensidad que silenció la sala. La multitud jadeó. A su derecha caminaba el general Higgins, flanqueado por 2 oficiales de policía militar, y a su izquierda caminaba Rachel Bennett. No llevaba esposas. No vestía un uniforme médico. Llevaba un blazer sencillo y jeans oscuros con el pelo recogido. Tenía un corte sanando en la frente y moretones en la mejilla, insignias de honor. No hizo ningún intento de esconderse. No miró hacia abajo. Miró directamente al podio. La cara de Alcott se puso del color de la leche vieja. Agarró los bordes del podio con tanta fuerza que la madera crujió. «¡Seguridad!», gritó, con la voz quebrada. «¡Seguridad! ¡Arresten a esa mujer! ¡Es una fugitiva!». 2 guardias de seguridad del hospital avanzaron vacilantes. «¡Alto!», rugió el general Higgins. La orden resonó en las paredes de mármol, paralizando a los guardias en su lugar. «Cualquiera que toque a un miembro de mi equipo responderá ante el ejército de los Estados Unidos». Elías continuó su marcha lenta y dolorosa hacia el escenario. Los reporteros se apartaron como el mar rojo, presintiendo una historia mucho más grande de lo que les habían contado. Elías subió los 3 escalones del escenario. Se paró junto a Alcott, dominando al cirujano. «El doctor Alcott afirma que fui secuestrado», dijo Elías, inclinándose hacia el micrófono. Su voz era tranquila, pero tenía un peso letal. «Afirma que la enfermera Bennett es incompetente. Afirma que es un peligro». Elías miró a Rachel, que había tomado su lugar al pie del escenario. «La verdad es», dijo Elías, volviendo su mirada hacia el cirujano aterrorizado. «Rachel Bennett es la única razón por la que respiro». Y el doctor Alcott no solo la despidió, intentó venderme. Una onda de conmoción recorrió la sala. «Eso es mentira», gritó Alcott. El sudor perlaba su frente. «Está delirando. La sepsis le ha podrido el cerebro. No lo escuchen». Elías metió la mano en el bolsillo de su uniforme con su mano buena. Sacó una pequeña grabadora digital negra, el dispositivo recuperado del asesino en la cabaña. «Encontramos esto en el hombre que enviaste a matarnos», dijo Elías. Presionó un botón y acercó el dispositivo al micrófono. Un silbido estático salió de los altavoces, seguido de una voz. Era diminuta, pero inconfundiblemente el tono nasal y arrogante de Alcott. «La enfermera es un problema. Ella sabe sobre la neurotoxina. Si Thorne sobrevive, el cártel pierde la fórmula y yo pierdo mi pago. Mátala. Mata a la enfermera. Haz que parezca un robo fallido en el bosque. Quiero que los 2 millones restantes se transfieran a la cuenta de las Caimán antes de mañana». Silencio. Un silencio absoluto y horrorizado pendía sobre el atrio. Alcott retrocedió tambaleándose, derribando una foto de agua. «Eso es IA. Eso es un deepfake. Nunca dije eso». Rachel subió al escenario. Caminó hacia Alcott, invadiendo su espacio personal. Lo miró a los ojos y por primera vez el arrogante doctor pareció pequeño. «Violaste el juramento, Gregory», dijo ella, su voz firme y lo suficientemente clara para que la primera fila oyera. «Primero, no hacer daño. Vendiste la vida de un soldado por un cheque. Intentaste destruir mi vida porque hice mi trabajo». El general Higgins asintió hacia el fondo de la sala. «Agentes federales, llévenselo». 6 agentes del FBI con cortavientos invadieron el escenario.
No fueron amables. Empujaron a Alcott, estampándolo contra el podio desde el que acababa de predicar. Mientras las esposas hacían clic alrededor de sus muñecas, Alcott comenzó a llorar, gritando sobre sus abogados, sobre su permanencia, sobre cómo todo esto era un error. Rachel lo observó mientras se lo llevaban arrastrando, sus talones resbalando por el pulido suelo. Vio a Frank, el guardia de seguridad, parado junto a la puerta, con una sonrisa de par en par. Le hizo un saludo. Ella le devolvió la sonrisa. Mientras el caos del arresto consumía la sala, Elias se volvió hacia Rachel. La adrenalina se estaba desvaneciendo, y él se apoyó pesadamente en su bastón, su rostro pálido. «¿Estás bien?», preguntó suavemente, ignorando a los reporteros que les gritaban preguntas. Rachel miró a su alrededor en el hospital. Este había sido su mundo durante 10 años. Vio las caras de sus antiguos colegas, algunos avergonzados, otros vitoreando. «Creo que estoy oficialmente desempleada», dijo ella. Una risa seca escapó de sus labios. «Y creo que mi licencia de enfermería todavía está suspendida». Elías sonrió y transformó su rostro cicatrizado. «En realidad, eso no es cierto. La Junta Médica revisó el caso esta mañana. Tu licencia está activa. De hecho, tienes una condecoración pendiente». «No creo que quiera trabajar aquí más», admitió Rachel, mirando el lugar donde había estado Alcott. «Demasiados fantasmas». «Bien», dijo Elías, «porque tengo una oferta de trabajo para ti. El ejército está estableciendo un nuevo protocolo de apoyo médico para operaciones especiales. Necesitamos un enlace, alguien que pueda pensar sobre la marcha, que no tenga miedo de la autoridad y que pueda disparar una de 9 milímetros si el día se pone complicado». Rachel arqueó una ceja. «¿El sueldo es bueno?». «Mejor que aquí», dijo Elías, «y los beneficios incluyen cobertura dental completa y bienestar». Rachel lo miró. Vio al hombre que la había protegido de una granada, al hombre que había atravesado el fuego para limpiar su nombre. «¿Y el jefe?», preguntó ella juguetonamente. «¿Es difícil trabajar con él?». «Es terco», admitió Elías acercándose. «Pero es muy leal». Rachel tomó su mano buena, estabilizándolo. «Aceptaré el trabajo, pero solo si puedo pilotar el helicóptero». Elías se rió. Un sonido cálido y genuino que se sintió como el cierre final de un capítulo oscuro. «Ya veremos, enfermera Bennett, ya veremos». Salieron juntos del hospital hacia el brillante sol de la tarde, dejando atrás las cámaras y la corrupción. Rachel Bennett había caminado a casa bajo la lluvia como una víctima, pero salió al sol como una guerrera. Y por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente a dónde iba. 2 helicópteros Black Hawk no cierran una autopista civil sin motivo. Cuando la enfermera Rachel Bennett fue despedida por salvar a un indigente sin nombre, pensó que su vida había terminado. Caminaba a casa bajo la lluvia, temblando y rota. Pero no sabía que el indigente al que salvó era un capitán de la Fuerza Delta, con una recompensa por su cabeza. De repente, el cielo rugió. Soldados descendieron sobre el asfalto. No estaban allí para arrestarla. Estaban allí para saludarla a ella y al hombre que la despidió. Él estaba a punto de aprender que nunca debes meterte con el ángel guardián de un soldado. Vaya paseo. Rachel pasó de ser despedida a luchar contra asesinos en una cabaña remota. Simplemente demuestra que hacer lo correcto, incluso cuando te cuesta todo, siempre vale la pena. La karma no solo golpeó al Dr. Alcott, lo golpeó con la fuerza de todo el ejército de los EE. Espero que hayan disfrutado de esta montaña rusa de historia. Si es así, por favor, denle a ese botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca.
¿Qué habrías hecho si hubieras estado en los zapatos de Rachel? ¿Te habrías quedado a tratar al paciente o habrías seguido las órdenes? Házmelo saber en los comentarios a continuación. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. Tenemos muchas más historias de heroísmo, venganza y justicia en camino. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.